Facundo Moyano es marplatense, hincha de River y Alvarado, club del cual podría convertirse el presidente en las elecciones del 12 de agosto. Estudió un año de Derecho, pero abandonó para dedicarse a la actividad sindical, comenzando su militancia gremial en 2004 dentro de la empresa Coviares, concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata. Hijo menor del líder camionero y titular de la CGT, en 2006 y con tan solo 22 años, formó parte del grupo de trabajadores que creó el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, del cual se convirtió en secretario general a principios del 2009. Desde SUTPA, y en el marco de la convocatoria a los jóvenes por parte de la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista, en 2010 nació la Juventud Sindical. Facundo es líder de la agrupación que tuvo su presentación formal en el Luna Park el 23 de agosto del 2010 junto a Néstor Kirchner. En medio de un polémico armado de listas, el año pasado integró la grilla del Frente para la Victoria, asumiendo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo en el que se desempeñará hasta 2015. Actualmente integra las comisiones de Legislación del Trabajo, Derechos Humanos y Garantías, Transportes y Vivienda y Ordenamiento Urbano, espacios desde donde busca promover mejoras para los trabajadores. En medio del distanciamiento entre el Gobierno Nacional y la CGT que encabeza su padre Hugo Moyano, y tras reconocer sentirse en medio de dos lealtades, Facundo aseguró que volvería a votar por Cristina Fernández de Kirchner, aunque en el último tiempo se mostró crítico a la postura adoptada por la presidenta en materia sindical. Hoy nos visita Facundo Moyano. Bueno, estamos acá con Facundo Moyano, como anticipábamos. Y Facundo, primero, ¿cuántos años tenés ahora? 27. 27. Sos el diputado más joven, ¿no?, de la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado hombre. Hombre. Sí, creo que hay una chica de la Cámpora, si no me equivoco, que tiene mi edad. Pero no lo tengo que confirmar. No sé. El hombre sí, el hombre más joven. Y el ser más joven, ¿implica un valor agregado o un déficit en la Cámara de Diputados de la Nación? Yo creo que la juventud, siempre y cuando tengas convicciones sólidas, tengas principios y un compromiso con determinada causa, garantiza que se pueda de alguna manera prolongar más esa militancia sobre esos principios, sobre esa causa, sobre ese compromiso. Lo que no implica la juventud es un cambio o es lo nuevo o lo bueno, ¿no? Un joven necesariamente tiene que ser garantía de lo bueno y de lo nuevo. Tendría que ser justamente lo que nosotros predicamos, es que los jóvenes tienen que estar formados políticamente, tienen que defender ideales, y en ese sentido creo que por ser joven podés vos prolongar determinados procesos o ser la continuidad de determinados procesos, pero la juventud no es garantía de lo bueno ni de lo nuevo. Ahora, el informe te presentaba como vos mismo lo has dicho en algún momento en estos últimos meses, como un hombre en disputa entre dos lealtades, porque por un lado sos un diputado nacional del Frente para la Victoria, que llegó en las listas del Frente para la Victoria, y has dicho que estás dentro del bloque y no te vas a ir. Por otro lado, hay una disputa gremial, política muy fuerte entre tu papá, secretario general de la CGT, y la presidencia de la Nación. Una disputa que en octubre del año pasado, cuando fueron las elecciones nacionales, sí, la verdad que no se avisoraba como que iba a haber una ruptura como la que estamos viviendo en estos días. ¿Cómo es estar en ese tironeo? Sí, hasta el año pasado se veía tensiones que creo que son naturales a un movimiento tan complejo, ¿no?, como el peronismo, el kirchnerismo o el campo nacional y popular, ¿no?, si lo queremos sacar de peronismo-kirchnerismo. Creo que esto se profundizó por justamente la conducción no haber podido contener a todas las expresiones del campo nacional y popular, y bueno, yo quedé un poco en el medio, porque sin dudas me siento parte de un proyecto, comparto en términos generales el proyecto kirchnerista, el proceso del cual fuimos parte a partir del 25 de mayo del año 2003, lo que hoy no puedo compartir es cómo el gobierno ha manejado su relación con el movimiento obrero organizado, más allá de que seguramente el kirchnerismo más, ¿cómo se podría denominar?, paladar negro te va a decir, no, pero los trabajadores están con Cristina, sí, pero me parece que no se puede soslayar en un movimiento tan complejo como el peronismo o el kirchnerismo
a los representantes de esos trabajadores. Y sin duda, Hugo Moyano es la máxima expresión en esa representación. Y por algo, y por eso mismo, Néstor lo eligió como aliado estratégico, y después Cristina también atravesó momentos muy difíciles con Hugo Moyano como aliado principal. Por eso es que de alguna manera duele este distanciamiento, esta ruptura que hoy se transforma en un enfrentamiento, como bien lo definías vos, en términos gremiales y políticos. Me parece que esto, y ya lo dije en muchas oportunidades, es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno, porque en este sentido hay que saber diferenciar las responsabilidades, ¿no? Cuando por ahí desde los discursos se provocan determinadas reacciones, hay que saber diferenciar la responsabilidad que tiene un jefe de Estado con la responsabilidad que tiene un secretario general de la CGT. Me parece que en ese sentido la presidenta ha contribuido a que esto se profundizara y bueno, y en definitiva terminó rompiéndose. Ahora, es difícil, y te lo han preguntado muchas veces a lo largo de los últimos meses, pero la verdad que todas las respuestas que he escuchado de los distintos sectores no terminan de cerrarme en cuanto a qué ha sido el detonante de esa ruptura, porque si uno lee tus declaraciones después del lanzamiento de la Juventud Sindical, de aquel acto multitudinario en la Luna Park, donde estabas vos con Néstor Kirchner, con Hugo Moyano, y llenando Luna Park, lanzando la Juventud Sindical como una rama de renovación dentro del sindicalismo, vos después de ese acto en distintas entrevistas dijiste que este había sido el gobierno que más había hecho por los trabajadores después de la muerte de Perón. Entonces, ¿qué cambió tanto desde ese 2010-2011 a este invierno del 2012 para que haya esa ruptura entre la cabeza de conducción política del kirchnerismo, como es la presidenta, y el representante de los trabajadores, como es Hugo Moyano? Bueno, vos lo dijiste, cambió la conducción. Y esto no es criticarla a Cristina, sino es describir la conducción de Néstor y la conducción de Cristina. Yo creo que Cristina no convoca a los diferentes actores del campo nacional y popular a ser parte de un proyecto. Cristina establece una conducción negando las mediaciones, y esto lo expresó el vicepresidente en alguna oportunidad, hablaba de la interlocución directa con Cristina. Creo que, a diferencia de Néstor, que llamaba a los diferentes actores para ser parte de las decisiones de alguna manera, de la construcción de esas decisiones, o por lo menos para contribuir o dar su visión con determinadas cuestiones, Cristina pretende tener a todo el movimiento nacional disciplinado y ejerce una conducción desde lo discursivo. Esto inevitablemente se tradujo en conflictos, y el primero de ellos fue con el movimiento obrero organizado. Creo que el movimiento obrero organizado inevitablemente tiene que tener un lugar para ejercer su función, y su función no es otra que la de contribuir a las mejores decisiones hacia el campo nacional y popular, y fundamentalmente hacia los trabajadores. Y yo te doy un ejemplo de esto. Me preguntaban en varios programas de televisión, ¿cuándo empezó todo esto? Bueno, a mí me parece que un ejemplo claro de esto fue el Consejo del Salario del año 2011, donde fueron convocadas la CTA y la CGT, y no hubo un ámbito de discusión. O sea, estuvo el ámbito en términos formales, porque de hecho fueron convocadas las dos centrales, pero después el gobierno dijo, es un 22,7, y de hecho fue la paritaria más baja de todas, porque hubo un promedio de negociación salarial de un 27%, y para los trabajadores que menos cobran fue de un 22,7, que era la pauta que en realidad quería el gobierno. Después de haber aceptado la CTA y la CGT ese 22,7, se prometió que dentro de una semana se iba a tratar la suba del tope para el cobre de asignaciones familiares, y de hecho fue otra imposición por parte del gobierno de un 8,33% de la suba de este tope. Me parece que esto habla de que el gobierno y la conducción de Cristina particularmente no acepta ningún tipo de condicionamiento, ni ningún tipo de sugerencia. Es por eso que al haber recuperado durante todo este proceso el movimiento obrero su lugar en la política, y esto lo definía justamente Cristina, ¿qué es el peronismo? Es la irrupción de los trabajadores en el sistema de decisión nacional. Entonces, en todo este proceso que se recuperó
ese lugar del movimiento obrero, el movimiento obrero, si hablamos de profundización, de avanzar hacia las asignaturas pendientes, naturalmente no va a retroceder en todo lo que avanzó. Entonces por eso se produce esta ruptura, porque justamente la presidenta, que en algún momento había de alguna manera integrado a los trabajadores en el sistema de decisión nacional, los expulsa. Y creo que esto tiene que ver con la gran cantidad de votos que obtuvo la presidenta, pero fundamentalmente con su forma de conducir, que es diferente a la de Néstor. Y esto no es una comparación en desmedro de Cristina, no, sino es comparar y describir su forma de conducción. O sea, Moyano no acepta la conducción de Cristina porque no la entiende como conducción. Porque Perón decía, conducir no es mandar, conducir es persuadir. Bueno, Moyano no está siendo persuadido, o no fue persuadido durante todo este tiempo. Porque ahora, ¿hay alguna posibilidad de que sea persuadido? Ya me parece que no. Y es difícil, creo que escuchamos por parte de la presidenta hacer referencia al movimiento obrero. Creo que yo en algún momento dije que el discurso de Cristina era casi antisindical. Bueno, encontramos que no solamente ha fustigado a camioneros o a Hugo Moyano en particular, sin nombrarlo, sino ha hecho referencia a todos los trabajadores en forma bastante despectiva, ¿no? A los docentes, a los aeronáuticos, bueno, funcionarios del gobierno han tratado el reclamo por el mínimo no imponible, un reclamo totalmente legítimo, como un reclamo de la oligarquía. Entonces me parece que cuando ya se disputa políticamente en estos términos es muy difícil volver. Yo particularmente sigo trabajando por la unidad del campo nacional porque estoy realmente convencido de que unidos vamos a lograr todo lo que falta, que es mucho, y de hecho es mucho más de lo que se ha conseguido. Pero bueno, la verdad hoy lo veo bastante difícil, te soy sincero. Ahora, justamente vos creo que la clave es lo que acabas de decir, que Hugo Moyano no reconoce la conducción de Cristina Kirchner. Entonces me parece que en esa disputa política fue donde se planteó la ruptura, ¿no? Eso por lo menos desde el kirchnerismo se lee así, como que hay una cuestión, no sé si de personalidades que también juegan en una dificultad del diálogo, por más que a veces uno diga, bueno, hay una institucionalidad detrás. Puede tener una detrás. implicancia la responsabilidad, la personalidad, puede tener una implicancia y puede significar que la diferencia sea más profunda, pero a mí me parece que cuando yo te decía no acepta la conducción porque no es tal, o sea, y te hacía referencia a lo que decía Perón en Conducción Política, conducir es persuadir. Yo creo que a Cristina le ha faltado un poco eso, ¿no? Le ha faltado convocar, integrar, y por eso te ponía el ejemplo de el Consejo del Salario del año pasado, y por eso te pongo nuevamente un ejemplo más reciente, que es el de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Se conformó, se constituyó la nueva conducción con el 70% de los gremios del transporte, se solicita una reunión al ministro Randazzo, al ministro de Transporte e Interior, y al secretario de Transporte, y se recibe a los 6 gremios que quedaron afuera, justamente para dividir al movimiento obrero y para lograr el objetivo del kirchnerismo, que es tener un movimiento obrero disciplinado. Entonces, me parece que el problema fundamental en esta situación, y con esto explico yo el porqué de la ruptura, es que el movimiento obrero, que el kirchnerismo, que la conducción de Cristina pretende un movimiento obrero totalmente disciplinado, que no tenga un lugar o un ámbito para contribuir a las decisiones o para establecer cuál es su visión sobre las cuestiones de la vida nacional. Ahora, vos decías bueno, que el movimiento obrero acompañó al kirchnerismo en batallas muy duras. Una de las batallas donde el movimiento obrero organizado estuvo del lado de una pelea, creo que fue el parteaguas del gobierno de Cristina Kirchner, por lo menos, que fue el conflicto con el campo, sí, con las patronales del campo en el 2008, a uno hoy en día te cuesta entender cómo puede ser que aquellos sectores que tan fuertemente se opusieron al gobierno en ese momento y se siguen oponiendo al gobierno, como la sociedad rural particularmente, hoy salgan a bancar o apoyar a Hugo Moyano. ¿Cómo ves
eso por un lado tenés la sociedad rural y por otro lado tenés un grupo comunicacional hegemónico que ejerce realmente un poder muy grande en la fijación de agenda, que también hasta hace no mucho denostaba a Hugo Moyano y lo ponía prácticamente como un criminal, y ahora lo tiene como uno de sus habituales invitados o referentes en su programación. Bueno, en realidad yo veo difícil que con respecto al grupo Clarín, yo no sé qué otro ámbito puede tener Hugo Moyano para decir lo que piensa. Hugo Moyano no solamente ha ido a los programas del grupo Clarín, de TN o de Canal 13, sino que ha ido a otros programas. O sea, la realidad es que Hugo Moyano, como figura gremial y política de relevancia, tiene que tener, o sea, un lugar para decir lo que piensa, porque claramente se están discutiendo intereses, conveniencias en política, y yo realmente veo muy difícil, por ejemplo, que Hugo Moyano tenga un ámbito en la TV pública. Entonces, me parece que, si bien por oportunismo político algunos sectores aprovechan esta división del campo nacional y popular, creo que también ha habido una estrategia por parte de medios cercanos al gobierno, y de hecho también de la televisión pública, de los programas de la televisión pública, de llevar a Hugo Moyano a lo que se denomina la derecha, ¿no? Porque eso también es otra discusión que hay que darla profunda: qué es la derecha, qué es la izquierda. Digo, porque hay muchos que se asustan y dicen, no, Hugo Moyano con la sociedad rural, o Hugo Moyano está con Macri. Con la sociedad rural creo que no hay dudas que está a la derecha. No, está clarísimo, pero después, o sea, escuchamos a la presidenta estar orgullosa de Monsanto, y digo, ¿y entonces qué es? Digo, y yo digo, no la juzgo por esto, digo, porque es una estrategia, digo, queremos inversiones, lo que sea, es otra discusión, pero digo, tenemos que ver también eso, qué es la derecha, qué es la izquierda. Me parece que ha habido una estrategia por parte de los medios de comunicación y de muchos funcionarios del gobierno que claramente están en esa misma estrategia de llevar a Moyano, de pegárselo a Macri, o sea, a Clarín, a la sociedad rural, a Biolcati. De hecho, vimos cómo operaron en la marcha, que en definitiva después terminó siendo pura de trabajadores, más allá de que buscaron la foto ahí de alguno que aparecía. Pero me parece que se ha construido un relato que parece que estuviéramos haciendo, que el kirchnerismo, del cual yo me siento parte, estuviera haciendo una revolución, y todo lo que plantea una disidencia en términos políticos o gremiales está del lado de la derecha. Y me parece que eso hay que discutirlo, hay que debatirlo, pero me parece que eso es totalmente equivocado. Ahora, ¿y en dónde encontrás una referencia política partidaria, digamos, en esta decisión del movimiento obrero, de parte del movimiento obrero con el kirchnerismo? Digamos, ¿a dónde vos decís, bueno, Hugo Moyano, hasta la CGT encabezada por Hugo Moyano, jugó en forma coordinada con el kirchnerismo hasta fines del año pasado, se puede decir? Ahora, Hugo Moyano es un referente gremial y político, sí. Digamos, ¿cuál sería la referencia política de Hugo Moyano hoy en día? Y el otro día me preguntaban en un programa de radio, ¿la votarías a Cristina? Yo particularmente dije sí. Bueno, después habría que ver, ¿no? Si está la posibilidad de votarla o no a Cristina, porque eso depende de la reforma constitucional, si se puede llevar adelante, si no, si están los votos. Yo creo que hoy no hay un proyecto superador al kirchnerismo en términos políticos. Lo que sí pueden haber son ideas, críticas, pero me parece que en cuanto a alternativa política, el kirchnerismo sigue siendo superador. Digo, no veo, yo no siento que el FAP en términos políticos sea una alternativa superadora al kirchnerismo. Digo, por supuesto que tendrán ideas que hay que discutirlas, pero después, digo, me parece que a la hora de elegir, me parece que hoy, y yo de hecho sigo siendo parte del kirchnerismo objetivamente, porque soy diputado del Frente para la Victoria, con mis críticas, con mis disidencias, pero no encuentro hoy un proyecto superador. Esto lo dije y lo vuelvo a decir. Después está por otra parte el hecho de si se puede o no votar a Cristina, o si votaría o no a Cristina. Bueno, ¿y qué harías frente a la posibilidad de que avance un proyecto de reforma constitucional? ¿Te parece viable? ¿Y te parece viable o...? Me parece que es muy apresurado hablar de eso.
Digo, habría que discutirlo y yo no tengo particularmente las herramientas para dar esa discusión hoy acá. Digo, tendría que interiorizarme. Sé que hay compañeros que están trabajando inclusive en eso. Yo particularmente tendría que consustanciarme un poco más de cómo sería. A mí me parece que la alternativa política hay que construirla, y justamente vos me preguntabas al principio de la juventud. Me parece que la juventud tiene ese rol. La juventud tiene que tener la función de desarrollar el kirchnerismo o de profundizar, por lo menos en principio en términos conceptuales, o sea, la esencia del kirchnerismo para poder constituirse como alternativa política. Que por otra parte también te quería hacer referencia a esto. Yo lo veo muy difícil porque me parece que la juventud no está cumpliendo justamente con esa función. En la juventud falta crítica constructiva, ¿no? Por supuesto. Falta autocrítica. La juventud tiene que tener propuestas. La juventud no puede estar solo para aplaudir. Y esto no lo digo ni por la cámpora ni por las agrupaciones kirchneristas, que las vemos siempre no tan radicalizadas en la defensa del kirchnerismo, ¿no? Pero a mí me parece que la juventud o las agrupaciones de juventud, las organizaciones políticas de juventud tienen que tener esta función. La juventud sindical indudablemente tiene que cumplir una función de establecer, de recuperar iniciativa y de establecer una visión crítica sobre el sindicalismo actual. Sobre el hace falta una renovación en el sindicalismo. Hace falta discutir el modelo sindical argentino. Hace falta hablar de democracia sindical, de libertad sindical. ¿Y cómo la juventud sindical no va a asumir una posición o una postura crítica con respecto a esto? Si somos nosotros los que para adelante tenemos que cambiar todo esto. Bueno, vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque hablando de todo esto, de juventud, renovación, continuidad y, bueno, y mucho más.